Algunas historias nunca debieron contarse, pero aquí están. Archivo Oculto Docs. El 31 de marzo de 1995, el tiempo se detuvo en Corpus Christi, Texas. No con un anuncio, no con una advertencia. Se detuvo con una llamada urgente al Memorial Medical Center. Una joven de 23 años, herida de bala, llegaba en estado crítico. Su nombre era Selina Quintanilla. Minutos después, los médicos confirmaron lo impensable. Selina había muerto. Y con ella, algo más se rompió. No fue solo una vida, fue una promesa colectiva, un futuro que parecía apenas comenzar. Porque Selina no era solo una estrella cantante famosa, era un punto de encuentro para la comunidad mexicoamericana, para el Tex-Mex, para una generación que por primera vez se veía reflejada en el escenario principal. Ese día, la música se apagó de golpe. Las estaciones de radio cambiaron su programación, las tiendas cerraron, la gente salió a las calles sin saber exactamente por qué, solo sabiendo que algo irreparable había ocurrido. Pero para entender por qué su muerte lo cambió todo, no basta con hablar del disparo. Hay que retroceder, mucho, a una familia migrante, a una niña criada en carretera, a una industria que no estaba lista para lo que ella representaba. Porque la historia de Selina no es solo la de una estrella truncada, es la historia de cómo una joven rompió barreras culturales, idiomáticas y de género, y de cómo ese mismo sistema no supo protegerla cuando más lo necesitaba. Este documental no busca repetir lo que ya se sabe, busca entender el punto de quiebre, el momento exacto en el que una historia de éxito, disciplina y familia se convirtió en una tragedia que marcó para siempre a la música latina. Porque Selina no murió en el escenario, murió en el centro de una historia que nadie quiso ver venir. Antes de ser un ícono, antes de los discos de platino, antes de los escenarios multitudinarios, hubo una familia tratando de sobrevivir. Selina Quintanilla nació el 16 de abril de 1971 en Lake Jackson, Texas, en el seno de una familia mexicoamericana de clase trabajadora. Su padre, Abraham Quintanilla Jr., había sido músico en su juventud. Conocía el escenario, pero también conocía el fracaso. Su madre, Marcela Quintanilla, era enfermera, el pilar silencioso de la familia. Durante los primeros años de Selina, la vida fue relativamente estable, pero a principios de la década de 1980, el negocio familiar quebró. La familia perdió su restaurante, perdió estabilidad, perdió opciones. Y ahí ocurrió el primer gran giro. Abraham decidió apostar todo a la música, no como hobby, como salvación. Formó una banda familiar con sus hijos, A.B., Suzette y la más pequeña, Selina. Tenía apenas 8 años cuando comenzó a cantar en público, no en teatros, en restaurantes, en ferias pequeñas, en eventos comunitarios. La familia se mudó a un autobús convertido en casa. Vivieron en carretera, dormían donde podían, comían lo que alcanzaba. Selina creció sin una infancia convencional. No hubo fines de semana libres, no hubo estabilidad escolar. Asistía a clases por correspondencia, estudiaba entre trayectos, cantaba por las noches. Mientras otros niños jugaban, ella ensayaba. Mientras otros soñaban, ella trabajaba. Y aquí hay algo clave. Selina no eligió ese camino, nació dentro de él. La música no fue una decisión adolescente, fue una estructura familiar. Desde muy temprano aprendió disciplina, resistencia, obediencia. Y aprendió algo más complejo, que el éxito familiar dependía de ella. Abraham vio en Selina algo excepcional. Una voz afinada, una presencia natural, un carisma que no se enseña.
y volcó todas sus esperanzas en desarrollarla. Eso le dio dirección, pero también presión. Durante los años de carretera, la familia enfrentó rechazo constante. La música tejana estaba dominada por hombres, cantada en español, dirigida a un público específico, y Selena, una niña cantando en inglés con acento imperfecto en español, no encajaba del todo. Los contratos eran escasos, los pagos bajos, el reconocimiento mínimo. Pero la familia insistió, porque no había plan B. Ese entorno forjó a Selena como artista, pero también como persona. Aprendió a sonreír aunque estuviera cansada, a cumplir aunque no quisiera, a confiar en su círculo cercano porque no había otro. Ese mismo círculo, que más adelante se convertiría en su mayor fortaleza y en su punto más vulnerable. A mediados de los años 80, la familia Quintanilla ya llevaba años en carretera. Habían tocado en decenas de pueblos, ferias locales y eventos comunitarios en todo Texas. Pero el reconocimiento seguía sin llegar. El problema no era el talento, era el contexto. La música tejana era un mundo cerrado, dominado por hombres, por estilos tradicionales, por reglas no escritas. Y Selena Quintanilla no encajaba del todo. Cantaba con fuerza, pero su español no era perfecto. Su imagen no seguía el molde clásico, y era mujer. Eso, en esa industria, pesaba. Los primeros discos de Selena y los Dinos fueron producciones modestas, grabaciones rápidas, distribución limitada, ventas pequeñas. Aún así, algo empezó a cambiar. En 1987, durante los Tejano Music Awards, Selena gana el premio a Mejor Vocalista Femenina del Año. Tenía 15 años. Ese momento no fue un estallido mediático, pero sí un quiebre interno. Por primera vez, la industria volteó a verla con seriedad. El premio se repetiría año tras año hasta su muerte. Pero el éxito no llegó de golpe. Entre 1987 y 1989, Selena siguió cantando en lugares pequeños. Salones de baile, palenques modestos, eventos donde el público todavía dudaba. Muchos iban por curiosidad, pocos por convicción. Hasta que algo empezó a suceder en vivo. Selena conectaba, no por perfección técnica, sino por cercanía. Sonreía, bromeaba, daba bailes. No se colocaba por encima del público, se mezclaba con él. Y eso, poco a poco, rompió la resistencia. En 1989, firma con EMI Latin y graba el álbum Selena. Ese contrato marcó una etapa distinta. Había presupuesto, había distribución, había una estrategia clara. Pero también había más presión. Selena ya no era solo el proyecto familiar, era una apuesta comercial. Su imagen empezó a cuidarse, su sonido a definirse, su agenda a llenarse. Y aquí aparece una tensión importante. Mientras el público la abrazaba, su vida personal se reducía. No había tiempo para experimentar, no había espacio para equivocarse. Todo debía funcionar. La joven que había crecido sobre ruedas, ahora crecía bajo reflectores. Pero todavía faltaba el momento que lo cambiaría todo. El instante en que Selena dejó de ser una estrella regional y se convirtió en un fenómeno cultural. Ese momento llegaría a inicios de la década de los 90. A inicios de los años 90, algo cambió de forma irreversible. Selena dejó de ser una promesa regional y se convirtió en un fenómeno visible. El punto de inflexión llegó con el álbum Ven Conmigo en 1990, que incluyó el tema Baila esta cumbia. La canción cruzó fronteras culturales. Sonaba en Texas, pero también en California, Arizona y el norte de México. Por primera vez, una mujer lideraba el sonido tejano sin pedir permiso. Selena Quintanilla ya no solo cantaba, representaba. Representaba a una generación de jóvenes latinos que crecieron entre dos mundos. Inglés en la escuela, español en casa, tradición y modernidad conviviendo sin manual. Selena entendió eso antes que la industria. No intentó corregirse, lo convirtió en estilo. Su forma de vestir rompió esquemas. Pantalones ajustados, bustieres brillantes, diseños propios. No copiaba tendencias, las creaba. En 1992 lanza el álbum Entra mi mundo, que incluye Como la flor. Ese tema la catapultó, no solo por la melodía, sino por lo que transmitía. Vulnerabilidad sin debilidad, fuerza sin arrogancia. Selena empezó a llenar estadios y auditorios. El público ya no iba a verla cantar,
iba a verla existir. Y con ese crecimiento llegó algo nuevo: liderazgo. Selena no era solo la voz, era la cara, la referencia, el modelo a seguir. Para muchas mujeres jóvenes, ella demostraba que se podía triunfar sin encajar en moldes rígidos. Pero ese liderazgo también trajo una carga: más compromisos, más presión, más responsabilidades. Selena comenzó a involucrarse en decisiones creativas: moda, imagen, coreografías, y empezó a construir algo más grande que una carrera musical. Estaba creando una marca personal, una identidad completa, y mientras el público celebraba, el círculo interno se cerraba. Porque cuanto más grande crece el éxito, más pequeño se vuelve el grupo de confianza. Y ese detalle, que parecía normal, sería crucial más tarde. Para 1993, Selena ya no era discutida. Era indiscutible. Sus conciertos se multiplicaban, las giras se extendían, las ventas crecían de forma constante. La música tejana, durante años relegada a circuitos específicos, había encontrado en ella una embajadora inesperada. Ese año lanza Live, un álbum grabado en concierto que capturaba algo que los discos de estudio no podían explicar del todo: la energía, la conexión directa, el dominio del escenario. El álbum fue un éxito inmediato. Y el 9 de marzo de 1994, en Nueva York, ocurrió algo histórico. Selena ganó el premio Grammy por Mejor Álbum Mexicano-Americano. Tenía 22 años. Fue la primera vez que una artista tejana recibía ese reconocimiento. La imagen dio la vuelta al país. Una joven mexicoamericana, orgullosa de sus raíces, levantando el premio en la industria musical más grande del mundo. Ese momento no solo validó su talento, validó a toda una comunidad. Después del Grammy, las oportunidades se dispararon. Entrevistas nacionales, portadas, contratos. La industria anglo comenzó a mirar con atención, no como curiosidad, como inversión. Selena empezó a trabajar en un álbum en inglés, pensado para cruzar definitivamente al mercado mainstream, no como adaptación forzada, sino como expansión natural. Porque Selena no estaba abandonando quien era, estaba sumando. El proyecto avanzaba mientras ella mantenía su agenda en español. Doble esfuerzo, doble presión. Pero Selena parecía incansable. Además de la música, comenzó a expandirse como empresaria. En 1994, abre su primera boutique, Selena Etc., en Corpus Christi, seguida por otra en San Antonio. Diseñaba ropa, atendía clientes, soñaba en grande. La imagen pública era perfecta: talento, carisma, humildad, trabajo duro. Pero esa perfección empezaba a ocultar algo peligroso: una confianza absoluta en su entorno más cercano. Porque cuando todo va bien, bajar la guardia parece lógico. Y nadie imaginaba que el mayor riesgo no venía del escenario, sino del círculo íntimo. A medida que el éxito crecía, el mundo de Selena Quintanilla se hacía más pequeño, no en oportunidades, sino en personas. La familia siempre fue el núcleo: padres, hermanos, equipo cercano. Pero el crecimiento acelerado trajo nuevas responsabilidades que ya no podían manejarse solo en casa: clubes de fans, tiendas, correspondencia, logística. Y ahí apareció Yolanda Saldívar. En 1991, Saldívar se acercó a la familia como una admiradora entusiasta, organizada, persistente. Propuso crear el Club de Fans Selena Internacional. Parecía una solución ideal. Era mayor, responsable, dispuesta a trabajar. La familia aceptó. Con el tiempo, Yolanda no solo administró el club, se volvió parte del día a día. Giras, llamadas, decisiones. Selena confiaba en ella, no como jefa, como amiga.
Ese es un punto clave, porque cuando el éxito llega rápido, la línea entre lo profesional y lo personal puede volverse borrosa. Yolanda empezó a manejar dinero, inventarios, accesos. También comenzó a mostrar un apego excesivo, llamadas constantes, necesidad de aprobación, celos. Pero esas señales no siempre se leen como alarma. A veces se confunden con lealtad. Para 1994, Yolanda ya era la gerente de las boutiques Selena, etc. Tenía llaves, documentos, control operativo. Y aquí ocurrió algo crucial. Empezaron a faltar cosas. Pagos que no cuadraban, registros incompletos, quejas de empleados. Al principio todo se explicaba. Errores administrativos, confusiones, retrasos. Porque cuando confías, buscas razones para no dudar. Pero las señales se acumularon. A inicios de 1995, Abraham Quintanilla comenzó a investigar más a fondo. Los números no cerraban. Se detectaron irregularidades en el club de fans y en las boutiques. La confrontación llegó. Yolanda fue despedida en marzo de 1995, pero el corte no fue inmediato. Había documentos pendientes, registros por entregar, cuestiones por resolver. Y aquí aparece la decisión que lo cambió todo. Selena, leal hasta el final, decidió encontrarse con Yolanda para cerrar el asunto. No con abogados, no con seguridad, en persona. Porque Selena no veía una amenaza, veía un conflicto administrativo. No imaginaba que la línea ya había sido cruzada. Los días previos al 31 de marzo de 1995 no fueron caóticos. Fueron engañosamente normales. Selena estaba ocupada, ensayando, grabando, planeando su boda, trabajando en el álbum en inglés que marcaría su siguiente etapa. Su vida avanzaba, pero en paralelo, el conflicto con Yolanda Saldívar seguía abierto. Tras el despido formal, quedaron asuntos pendientes, documentos financieros, registros del club de fans, papeles de las boutiques. Yolanda aseguraba que los tenía, que los entregaría, que solo necesitaba tiempo. Entre el 28 y 30 de marzo de 1995 hubo varias llamadas, intentos de encuentro, citas pospuestas. Nada parecía urgente, nada parecía peligroso. El 30 de marzo de 1995, Selena se reunió con Yolanda en el Days Inn Motel de Corpus Christi, Texas. El encuentro fue tenso. Selena exigió los documentos. Yolanda no los entregó. Según declaraciones posteriores, Selena comenzó a desconfiar, pero aún así, decidió regresar al día siguiente. Aquí está el punto crítico. Selena no fue sola porque pensara que fuera inseguro. Fue sola porque confiaba. El 31 de marzo de 1995, alrededor de las 11 de la mañana, Selena llegó nuevamente al motel. Entró a la habitación 158. Lo que ocurrió ahí no fue inmediato. No fue una discusión explosiva, fue una conversación que se salió de control. Yolanda llevaba un arma, un revólver calibre 38 adquirido semanas antes. Selena no lo sabía. Durante el intercambio, según el testimonio judicial, Selena intentó irse. Yolanda disparó. La bala impactó en la parte inferior derecha de la espalda, perforando una arteria vital. Herida, Selena logró salir de la habitación. Cruzó el estacionamiento del motel, dejando un rastro de sangre. Entró al lobby. Ahí, antes de colapsar, pronunció las palabras que quedaron registradas. Yolanda, habitación 158. Eran aproximadamente las 11:48 am. La ambulancia llegó minutos después. Selena fue trasladada al Memorial Medical Center. A pesar de los esfuerzos médicos, la pérdida de sangre fue fatal. A las 1:03 p.m., Selena Quintanilla fue declarada muerta. Tenía 23 años. En ese momento, la historia cambió para siempre. Minutos después del disparo, la noticia comenzó a expandirse como una onda de choque. Primero dentro del hospital, luego en Corpus Christi, después en todo Texas. Cuando se confirmó la muerte de Selena Quintanilla, la conmoción fue inmediata, pero la historia aún no había terminado, porque la responsable no había huido. Yolanda Saldívar salió del motel y se atrincheró dentro de una camioneta pick-up estacionada en el lugar. Llevaba el arma.
Estaba alterada y no se entregó. Lo que siguió fue un enfrentamiento de casi 9 horas con la policía de Corpus Christi. Cámaras de televisión llegaron al lugar. Reporteros transmitían en vivo. Por primera vez, un crimen íntimo se convertía en un evento nacional en tiempo real. Yolanda hablaba con negociadores, lloraba, amenazaba con suicidarse. Mientras tanto, afuera del hospital, familiares, amigos y seguidores se congregaban sin saber qué hacer. La incredulidad era total. En las radios, las canciones de Selena sonaban sin parar. En las calles, la gente lloraba. El 31 de marzo de 1995 ya no era un día cualquiera. Se había convertido en una fecha histórica. A las 9:30 p.m., tras horas de tensión, Yolanda Saldívar se entregó. Fue arrestada sin resistencia final y trasladada bajo custodia. El arma fue asegurada, la escena cerrada, pero nada de eso calmó el impacto. Esa noche, las líneas telefónicas colapsaron, las tiendas cerraron temprano, las vigilias improvisadas aparecieron en Corpus Christi, San Antonio, Houston y otras ciudades con fuerte presencia latina. La muerte de Selena no se sentía lejana. Se sentía personal porque no era solo una estrella, era alguien que había crecido frente al público, que hablaba como ellos, que se vestía como ellos, que representaba posibilidades reales. La pregunta ya no era ¿qué pasó? Era ¿cómo pudo pasar esto? Y la respuesta empezaba a tomar forma en algo aún más perturbador. No fue un ataque externo. No fue un desconocido, fue alguien del círculo más cercano. Eso hizo que el miedo fuera distinto, más profundo, más íntimo. Porque si algo así podía ocurrir en una historia tan cuidada, entonces ninguna historia estaba completamente a salvo. El proceso judicial contra Yolanda Salvadí comenzó en un ambiente cargado de tensión. No era un juicio común, era un evento nacional. Para garantizar imparcialidad, el juicio fue trasladado fuera de Corpus Christi hasta Houston, Texas. La acusación fue clara: asesinato en primer grado. Los hechos no estaban en duda. Había testigos, había confesión implícita, había evidencia balística. La defensa intentó construir una narrativa distinta. Argumentó que el disparo había sido accidental, que Yolanda no tenía intención de matar, que el arma se disparó durante una discusión. Pero los elementos no respaldaban esa versión. El arma había sido comprada semanas antes. Selena recibió un disparo directo en una zona letal. Y la conducta posterior, el atrincheramiento de casi 10 horas, no correspondía a un accidente. Durante el juicio salieron a la luz detalles incómodos: el apego obsesivo, la dependencia emocional, la sensación de traición. No se trataba solo de dinero, se trataba de pérdida de control. La fiscalía fue contundente. Yolanda actuó con intención. El 23 de octubre de 1995, el jurado emitió su veredicto: culpable. La sentencia fue cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 30 años, es decir, a partir de 2025. En términos legales, el caso estaba cerrado, pero en términos emocionales, no, porque el juicio respondió a la pregunta jurídica, pero no a la humana. ¿Por qué nadie vio el riesgo antes? ¿Por qué no hubo límites claros? ¿Por qué Selena tuvo que enfrentarse sola a una situación que ya era peligrosa? La justicia castigó a la responsable directa, pero no pudo reparar la pérdida, ni devolver el futuro truncado, ni responder al impacto cultural. Para millones de personas, la sentencia no trajo alivio, trajo una sensación extraña, la de que algo irreparable había ocurrido más allá del delito. Porque Selena no solo murió, se fue una etapa, un símbolo, una posibilidad colectiva. Y ningún fallo judicial puede devolver eso. En los días posteriores al 31 de marzo de 1995, Estados Unidos vivió algo inusual. No era una tragedia política, no era una catástrofe natural, era el duelo por una cantante. Pero no por cualquier cantante. Selena Quintanilla había logrado algo que muy pocos artistas consiguen:
trascender su género y convertirse en símbolo cultural. Más de 60,000 personas asistieron a su funeral en Corpus Christi, Texas. Las filas se extendían por kilómetros. La gente esperaba horas solo para despedirse. Las radios dejaron de programar música normal. Durante días solo sonó Selena. Las tiendas agotaron discos. Las revistas imprimieron ediciones especiales. Los noticieros abrieron con su historia. Pero el impacto más profundo no fue mediático, fue identitario. Para millones de jóvenes latinos en Estados Unidos, Selena había sido la primera figura que los representaba sin estereotipos. No era caricatura, no era traducción forzada, era autenticidad. Su muerte dejó un vacío que nadie estaba preparado para llenar. En la industria musical ocurrió un cambio inmediato. Las disqueras entendieron algo esencial. El mercado latino no era marginal, era central. Lo que Selena estaba a punto de lograr, cruzar al mercado anglo sin renunciar a sus raíces, se convirtió en objetivo estratégico. Artistas, ejecutivos y productores revisaron planes, redefinieron apuestas, no por homenaje, por evidencia. Selena había demostrado que el puente existía y que funcionaba. A nivel cultural, su figura redefinió el rol femenino en la música latina, no como acompañante, no como excepción, como líder. Después de Selena, el espacio se abrió para nuevas voces, pero también quedó claro el costo emocional de crecer demasiado rápido en un sistema que no siempre protege. El duelo colectivo no fue solo tristeza, fue conciencia, conciencia de lo que se había perdido y de lo que nunca se había cuidado. Con el paso de los años, Selena Quintanilla no desapareció, se multiplicó. Su música siguió sonando, pero su historia empezó a vivir en otros lenguajes. En 1997, apenas 2 años después de su muerte, se estrenó la película Selena, protagonizada por Jennifer López. Para muchos jóvenes, esa fue la primera vez que conocieron su historia. No como tragedia, sino como inspiración. La película no solo contó su vida, reafirmó su impacto cultural. Selena volvió a llenar salas, volvió a emocionar, volvió a conectar. En paralelo, su estilo se convirtió en referencia. Los bustiers brillantes, los pantalones de tiro alto, la mezcla de sensualidad y cercanía, regresaron una y otra vez en la moda. No como copia, como homenaje. Artistas que nacieron después de 1995 comenzaron a citarla como influencia directa, no por nostalgia, sino por identificación. Selena representaba algo atemporal, la posibilidad de ser auténtico en un espacio que suele pedir máscaras. Su música cruzó generaciones. Padres que la escucharon en vivo la compartieron con hijos que solo la conocieron a través de grabaciones. Y aún así, la conexión permaneció, porque su historia no se sentía lejana, se sentía humana. Con el tiempo, su figura también se volvió objeto de análisis. Libros, documentales, series, cada uno intentando entender cómo una carrera tan cuidada terminó de forma tan abrupta. Pero ninguna reinterpretación logró borrar una verdad simple. Selena sigue viva, porque lo que representó aún no se resuelve del todo. La industria ha cambiado, la visibilidad ha crecido, las oportunidades son mayores. Pero la pregunta de fondo permanece. ¿Sabemos proteger a quienes hacen historia mientras la están viviendo? El legado de Selena Quintanilla no es solo musical. Es una advertencia suave pero constante. Un recordatorio de que el éxito sin límites claros también puede ser frágil. La historia de Selena Quintanilla no se recuerda solo por cómo terminó. Se recuerda por lo que obligó a mirar. Porque su muerte no fue producto de la fama descontrolada, ni del exceso, ni de un entorno violento externo. Fue producto de algo más incómodo. La confianza sin límites en un sistema que creció demasiado rápido sin mecanismos de contención. Selena hizo todo bien. Trabajó desde niña, respetó a su familia, cuidó su imagen, se mantuvo cercana, nunca perdió el piso. Y aún así, no estuvo a salvo. Eso es lo que cambió todo. Porque rompió una idea muy arraigada, que el peligro siempre viene de afuera. En esta historia, el riesgo estaba dentro del círculo de confianza.
en la falta de fronteras claras, en la mezcla constante entre lo personal y lo profesional, en la creencia de que la lealtad sustituye a la estructura. Selena no necesitaba menos amor, necesitaba más protección, más procesos, más distancia sana, más voces que dijeran, esto no es normal. Su muerte obligó a la industria latina a mirarse al espejo, a entender que el talento joven, cuando se convierte en símbolo, necesita algo más que aplausos, necesita límites. Cambió la forma en que se construyen equipos, en que se habla de seguridad, en que se entiende el poder dentro de los círculos cercanos. No de inmediato, no de forma perfecta, pero cambió. Selena no alcanzó a ver el impacto total de su legado. No vio cómo su música abriría puertas, cómo su imagen inspiraría generaciones, cómo su nombre se convertiría en referencia cultural. Pero su historia sí cambió el camino, y nos dejó una lección que sigue vigente, que ningún éxito justifica bajar la guardia, que ninguna historia bonita está exenta de riesgos, y que cuidar a alguien no es desconfiar de él, sino construir sistemas que no dependan de una sola persona. Selena no fue solo una estrella que se apagó, fue una historia que obligó a cambiar reglas. Por eso, aunque ya no esté, su voz sigue marcando el ritmo, no solo de la música latina, de todo lo que todavía tenemos que aprender para no repetir la misma historia.